Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Dogmática Invoked Shadow. Pero primero que nada, créditos a este vampiro que nos va a ayudar con las repeticiones y el profile el día de hoy. Pero eso sí, disclaimer, esto es lo más cercano que tienes a poder jugar Dogmática Invoked Shadow de otros formatos. No obstante, es de lo más caro de este juego. Así que ten mucho cuidado si intentas ir a por él, porque hay cartas de Selection Box, que es un producto que aparte de que te va a costar dinero si quieres sacar bien todas tus cartas, a menos de que tengas super suerte, se te pueden fondear las cartas y eso duele bastante. Y con esto dicho, ahora sí ya podemos hablar del mazo, que se resume en que los tres arquetipos tienen buena sinergia: lo Dogmático, lo Invoked y lo Shadow. Y es que lo Invoked y Shadow pueden jugar con cartas del deck extra, ya sea haciendo cosas como Mechaba solamente utilizando Invoked más las cartas del deck extra que tenemos por aquí, así como acceder a lo Shadow gracias a tu habilidad que te da fusión sombrañeca buscable y hacer cosas como Apcalone, que luego nos permite buscar cartas como Ariel para controlarle el cementerio al rival, así desterrándole cartas, ya sea acelerando o teniendo un anti-backrow. Y una vez que empezamos a jugar, ya ahí con las cartas del deck extra es donde viene lo Dogmatic. Este es un arquetipo que cuando hay cartas del deck extra va a poder interactuar, ya sea en el campo o cementerio, dependiendo de cada una de las cartas. Y la mejor jugada que tenemos obviamente es con Maximus. Una vez que genere cementerio de extra deck, esta muchachita se puede invocar de modo especial, desterrando justamente un sincronía exit o enlace o fusión en tu cementerio. Y una vez que está en el campo, va a mandar dos cartas de los extras de cada jugador al cementerio. Con esto le quitas recursos al rival y tú también generas recursos, ya que al tirar tus cartas al cementerio justamente llevamos un extra deck que va a permitir triggerear efectos, ya sea cosas como Apcalone, ya sea cosas como Entidad Antigua para reventar cartas, ya sea Malón para hacer Compulsory, o Titanic Lag para andar buscando carta dogmática durante la endphase. Y ya estaría, más o menos por ahí sería el resumen de la sinergia. Simplemente vamos a ver la habilidad. Historia de Teje Sombra es la habilidad que vamos a llevar, y esta lo que nos va a permitir es barajar una carta sombrañeca o un monstruo Spellcaster desde nuestra mano campo boca arriba para robar una carta. No obstante, si solo tu adversario controla un monstruo, en su lugar puedes añadirte una fusión sombrañeca. Y como efecto, digamos, pasivo de la habilidad, nos va a poner cartas en el deck extra, haciendo que sí tengamos acceso a cosas como Winda. Y encima en turnos 2 tenemos Shadow Fusion buscable, con lo cual se hace un mazo recontra molesto una vez que le toque ir segundo. Y yendo primero, la verdad es que también lo puede hacer dependiendo a qué se enfrente. No obstante, como vuelvo a repetir, el precio es bastante caro, así que ten cuidado. Y ahora sí hablemos de las debilidades. Ahora, entre sus debilidades, cosas como Cuervo y cosas como Abyss Dweller te pueden llegar a molestar. Con Abyss Dweller, si al rival le toque ir primero, te apaga todos los efectos que vas a tirar al cementerio y vas a quedar medio payaso. Y si te comes cosas como Cuervo, puedes tener problema porque Maximus necesita cartas del deck extra en cementerio. Tú, para generar ese cementerio de deck extra, tienes dos maneras: Sirviente Nadir o lo que sería alguna carta con 1000 de ataque o menos que puedas haberle hecho normal para hacer Almirage y luego Gatnar seguro. Si te comes Cuervo, esa carta que toque cementerio, directamente Maximus no va a poder bajar con facilidad, y a partir de ahí tú ya no generas tanta ventaja como debería. Tengan en cuenta, igual que si abres pues obviamente una normal summon que cumpla las condiciones más Sirviente Nadir, pues ya estaría, puedes generar cementerio dos veces y Cuervo no te va a llegar a frenar. Pero a grandes rasgos ya empezamos a hablar de un factor suerte, así que tenlo en cuenta. Fuera de eso, en general también es un mazo bastante explosivo, y si se llega a alargar mucho el duelo, sí que empiezas a ver un poco las carencias. Así que ojito y tengan cuidado, solamente vayan a por él si es que son recontras fan o tuvieron la suerte de que le salieran 3 Sirviente Nadir en chin. Y ahora sí empezamos con las cartas con Eclesia. Esta muchachita, la Normal o Special, te puede buscar una carta dogmática, pero si activas ese efecto de búsqueda, ya no puedes invocar cartas desde el deck extra, así que ten cuidado. Luego, ella se puede invocar de modo especial si hay una carta del deck extra en el campo, sea tuya o del rival, y no puede ser destruida por batalla justamente contra cartas del deck extra. El Invoked, que sirve como hand trap para un monstruo de fusión, aumentando el 1000 ataque y defensa, y a la Normal pues te busca la poderosa Invocation. Baylor, para andar negando, aparte que es un monstruo de atributo luz, por ahí viene chido para hacer Mechaba de manera más gratuita. Lordelis, que durante la main phase se puede invocar de modo especial si hay una carta del deck extra en el campo. Ese es un efecto rápido, y si tienes otra carta dogmática ya en el campo, cuando cae en la misma cadena puede negar el efecto de un monstruo boca arriba. Y una vez que tus cartas dogmáticas llegan a batallar, puede activar el efecto una vez por turno de aumentarle el ataque a todas en 500 de ataque. Luego tenemos lo que es Bestia, que por volteo roba dos cartas y descartas uno, y su efecto al ser mandada al cementerio, que es el que casi siempre vas a activar, que es que robas una carta. Luego tenemos Máximo, que se puede invocar desterrando monstruo fusión, sincronía exit o enlace de tu cementerio, y una vez que está en campos puedes activar el efecto de mandar dos cartas de los extras de cada jugador al cementerio. Ten cuidado porque tú no vas a elegir qué cartas manda el rival, solamente las tuyas, y
que también queda escapado al ya no invocar nada del deck extra. Luego tenemos a Ariel, que al volteo selecciona monstruos maníaca desterrado, que ese efecto no lo vas a activar en esta versión, pero lo que sí es que cuando es mandada al cementerio puedes desterrar hasta 3 cartas en los cementerios, y la verdad que eso te da mucha ventaja contra cosas como podrían ser Resonator o el mismo Shadow si te lo enfrentas y tú vas primero. Dragón, que al ser mandado al cementerio te puede quitar back row. El efecto de volteo es una compulsory. Ashiyan, si uno o más monstruos de fusión, sincronía, exit o enlace son mandados al cementerio, esta carta se puede invocar de modo especial. Y si es invocada de modo especial desde la mano, puedes seleccionar una carta dogmática y reciclarla a tu maní. Y si el rival pega alguna carta dogmática, puedes hacer que todos ganen 500 de ataque. Esta carta es bastante chida porque te va a ayudar a protegerte en caso te hagan alguna nuke al campo, como veremos en una de las repeticiones, así que no está mal. Fusión Shadow, que esta es buscable por habilidad y es muy chida en turnos 2 porque, aparte de eso, recuerda que si el rival tiene algo del deck extra, la puedes utilizar mandando los materiales desde el deck al cementerio. Y muchas veces forzándole alguna negación al rival, y si robas Droplet, pues ya está. El campo de Invoket, que cuando se activa te busca el Invoket, y mientras esté boca arriba, tu rival no puede activar nada en respuesta a tus efectos que vayan a invocar una carta por fusión. Así que aunque te dejen una counter o algo, pues esta vaina te va a proteger a tu carta que fusiona. Así que es bastante buena y te busca el invoke. Sirve Nadir, que manda al cementerio una carta de monstruo del deck extra al cementerio para luego añadirte una carta dogmático que de albas con un ataque igual o menor al del monstruo mandado. Y por el resto del turno ya no puedes invocar desde el deck extra. El punto es que genera cementerio, te busca la carta que necesitas y así haces desmadre contra el rival. Droplet para negar, Super Poly para fusionar, la Invocation lo mismo, del Invoked, la Punishment, que te permite seleccionar un monstruo boca arriba del control de tu adversario y mandar al cementerio un monstruo con un ataque igual o mayor desde tu deck extra. Y puedes destruirlo, aunque recuerda que después de activar esta vaina ya no puedes invocar del deck extra ese turno y el siguiente. Y Sisma, que te va a permitir andar fusionando con sus cartas en el campo cementerio si vas a hacer un monstruo sombra ñeca. Lo importante es que una vez que genere cementerio de sombra ñeca, con esto puedes traer a Winda y ahí empezar a hacer un buen desmadre. Echaba para negar en Titanila, que cuando es mandado al cementerio durante la Enfest va a añadir a la mano o invocar de modo especial una carta dogmática. Abcalone, que a su caída niega una carta en el campo de manera permanente, y que si es mandada al cementerio te añade una carta sombra ñeca en tu deck o cementerio para luego descartar. Lo chido es que con esto, aunque ya tengas cosas como Ariel en cementerio, la sacas de ahí y la vuelves a descartar y dispara efecto. Antiguo Antidenes, cuando es mandada al cementerio te va a destruir una carta en el campo que tú elijas. Malón, que va a ser compulsorio una carta que tú elijas. Y al Mirage y Gandar para hacer el combo de Invoke. Y ya estaría. El mazo de hecho no es nada complejo y estaría bastante chido, de no ser porque esta vaina es de Selection Box. Konami, ya ponte las pilas y saca esa porquería de una vez para el pueblo. Vamos de una vez. Bueno, gente, repetición, nos toca ir segundo. Creditazos a este vampiro que nos va a ayudar con las repes y pues vamos. Eso sí, aquí tenemos una mano recontra cerda, pero tengan en cuenta algo. Fusión Shadow es buscable por habilidad. O sea que con cabras Droplet directamente, pues ya está. Tienes la jugada que vamos a hacer ahora mismo. El vato activa llamada resonador, resonador de almas, huesitos y bueno, combo Resonator Classic. Tira al cementerio, Crimson revive, trae los materiales. Se va a activar el efecto de Vision, añade la mágica va a caer al campo, por ahí recicla. Muy bien, muy bien, muy bien, ya casi acaba, no sé, Konami botón por 4 para cuando. Pone su sincronía 12, activa la mágica, coloca la cadena y se activa el efecto. Busca carta. Muy bien, ahora nos toca por fin. Empezamos Shadow Fusion, la cual, como vuelvo a repetir, es buscable por habilidad, así que no es nada raro que pues esto que vamos a hacer ahorita pase. Activa el 9 para negar y encadenamos Droplet y ya está. Facilito, mi rey. Negamos a lo que sería el 12, por cierto, porque al mandar al cementerio esquivamos la selección del 9 y así llega Abcalone. Perfecto, efecto, le apuntamos a su carta. Dragón le apuntamos a la set. Ariel le quitamos las cartas del cementerio, los sincronías y el 3 que le da protección. El vato va a activar Golem. Y grave error, tal vez hubiera sido mejor una cadena, aunque había riesgo de comerse alguna otra staple. Muy bien, ya está, se activa historia traje sombra, revelamos, devolvemos y añadimos. Tenemos lo que es Sisma, y eso es todo. No, porque aquí viene la razón por la que no te recomiendo el mazo. Sirviente Nadir. Tiramos la entidad y tenemos Maximus. Entidad la apuntamos a la otra set, era la cadena. La protección se fue desterrada por Ariel, así que no hay problema. Bajamos Eclesia, buscamos carta, tenemos Punishment. Activamos Máximo, desterramos la entidad, cae al campo y tiramos 2 cartas. Lo que es Malón y otra entidad, porque sí, no es hard. Tronamos eso, levantamos al otro. Y como el 9 se quedó negado por el efecto de Abcalone, no nos preocupa ni un poquito. Por lo mismo, el vato va a tener que activar la habilidad y lo va a utilizar como coste, porque no tiene sentido dejarlo en campo ya que está negado. Va a ser lo que es el Zika Luz para intentar tronarnos cartas, pero recuerden que con la habilidad buscamos Sisma. Así que desterramos, hacemos Winda, le quitamos carta y aquí pues ya que va a ser.
Sin su habilidad, llegar a un sincronía con Winda en campo sin ningún staple no lo va a conseguir, así que esto es duelo. Bueno, gente, repetición, vamos contra un Yuma. Está jugando Shadow. Nos toque primero y creditazos a este vampiro que nos va a ayudar con las repes. Historia Teje Sombra contra Reino de las Sombras. Y sí, siempre vean la habilidad, no se guíen por el personaje. Empezamos, Sirviente Nadir, tiramos Apkalon al cementerio, tenemos Eclesia en la mano y Apkalon es su chamba. Añadimos Ariel y la tiramos al cementerio y así, adiós a tus 3 trampas. Después del post battle va a ser una, pero lo mismo, esto siempre es eficiente contra Shadow. La virtuosa, añadimos Punishment. Colocamos 3 cartas y ya. Como es Shadow, no conviene dejar nada del deck extra, mejor jugar de esta manera toda pussy. Muy bien, revela 2 cartas, se añade fusión sombrañeca, pero da igual, no genera value adicional. Quien ha vaciado lo voltea, nosotros, Baylor. Él va a activar la mágica para esquivar y nosotros vamos a encadenar Cisma. Con esto utilizamos a la Eclesia para fusionar y vamos por una Constructor. Recuerden que la habilidad nos da este tipo de cartas bien de gratis. El vato activa Genius, Constructor va a tirar al cementerio, Chekinaga va a negar. Va a descartar, va a negar, pero ¿saben qué? Eso nos conviene porque justamente la carta del deck extra desaparece y la fusión sombrañeca ya no tiene ese value adicional. Ni modo, tiene que fusionar de la mano, va a ser una Winda, pero recuerden que ese efecto también le aplica el mismo. Con lo cual, puede traer el cuerpo en campo, pero ya no puede seguir invocando. Va a tirar otra carta al cementerio, Bestia sigue topdequeando, robó algo bueno, así que lo coloca y nosotros Punishment. Vamos a tirar carta al cementerio. Oye, pero Winda es indestructible. Sí, pero Malone igual va al cementerio y con eso levantamos carta. Perfecto, nos quitamos a uno. Sirviente Nadir se activa, tiramos al cementerio a Apkalon y tenemos a la Eclesia. Apkalon efecto, vamos a añadir a la mano Ariel para tirarla al cementerio de nuevo. Con esto le desterramos 3 cartas, les quitamos todas las mágicas porque con las fusiones es como va a reciclar cuando sean mandadas al cementerio y de ahí ya no tendría nada más. Eclesia al campo, tiene droplet en muy pillín, manda al cementerio Ariel, nos niega el efecto, pero tenemos Cisma y otra carta set ahí, así que estamos bien tranquilos. Su recovery ya se fue de parranda, vamos a hacer nuestra Winda con Apkalone y así le quitamos carta y solo le queda Nefe. Va a activar esa vaina, equipar, pero pues más no puede hacer, así que esto es duelo. Muy bien, repetición, vamos con una flare, nos toca ir segundo rache de 8 de este vampiro. La verdad que el mazo fue lo que le subió a N de Max, así que ojito en su momento, porque sí, esto estaba ya listo para grabarse hace como un par de semanas. Derretimiento mágico, mira, lo ve el Pidgein, tiene a la Leicester, hace normal, añade carta, tiene Invocation, perfecto, activa Revolution de Fleur, devuelve y trae carta, tiene el Tuner, cambia niveles, hace al 8, revive, está bien. 1, 2, tributas al 9, le equipa las cartas, Bulbo se invoca, IP, manda al cementerio, se recicla, Invocation, hace Caliga, por cierto, por eso hizo espacio. Se devuelve el Invoket y nos dejó un campo pesadote, de hecho. Muy bien, nos toca. Revelamos, devolvemos, tenemos fusión sombrañeca buscable y eso es lo que les digo hace un rato. Fusionamos y encadenamos Droplet y como esta vaina es buscable, esta jugada no es nada rara una vez que robe solamente Droplet. Así fusionamos, le apagamos lo que queremos y listo, ya está. Apkalone llega al campo. Efecto del Apkalone, le apuntamos a la IP, Dragón le apunta al equipo, Ariel le va a desterrar las cartas del cementerio. El dragón taladro puede mandar al cementerio para negar y encima, como si fuera suficiente, Super Puerca. Hacemos lo que es Chekinaga. Le desterramos cartas del cementerio. Ya está. Apkalone activa efecto. Añadimos carta. Se va a ir al cementerio carta. Robamos. Sirviente Nadir se activa. Tiramos al cementerio. Reciclamos. Tenemos Maximus. Bajamos Maximus. Cae al campo. Tiramos al cementerio. Entidad y Malone. Levantamos uno. Explotamos al otro. Ya le barrimos el campo. Y es cosa de pegar. Y esto obviamente es duelo. Listo. Bueno, gente, de lo vamos contra un Yuma y Astral. Nos va a tocar ir primeros. Que realmente el mazo, pues depende de cómo abres. Puedes ir turno 1, turno 2. Así que fresco. En fin, Utopía, obviamente. Y ahí vamos. Empezamos, derretimiento mágico. Tenemos a Leicester. Hacemos normal. Invocation a la mano. Perfecto. Vamos por lo que es Almirage. Luego Gatnar. Y así hacemos Invocation para hacer nuestro Mechaba. Mechaba llega al campo, devolvemos, tenemos en la mano el buen Invoket, bajamos a la Eclesia, tenemos Maximus, desterramos que hay al campo, andamos al cementerio, añadimos carta, perfecto, el vato tira lo que es Abyss Dweller y el buen Krygorgon para no perder sus utopías.
Titanic Lag nos añade carta y como ves mucha ventaja de cartas, que es justamente lo que tratamos de buscar. Lava Golem en todos los Icote, pues sí, pero no importa, tenemos todavía 4 cartas así que no hay tanto problema. El vato activa la habilidad, devuelve, revela 1 y listo, se transforma. Transformación, se añade 1, se añade 2, está bien, que se añade lo que quiera. Baja, tenemos Cisma, activamos en chinga y hacemos Winda. Con esto sabemos que si quiere extender, pues ya se le complica porque no llega al Exceed aunque baja el ZS, así que no le queda de otra que activar la habilidad. Fuerza número 11 se activa. Quiere apagarnos el campo, pero tenemos la Punishment. Y ya con esto, pues obviamente Utopía no hace mayor cosa. Le quitamos carta, encima entidad antigua, puede tronarle al otro. Y ya no va a poder ni dejar otro cuerpo en campo. Entonces, el mazo realmente es muy caro y todo lo que quieras, pero lo bueno es que es sencillo de jugar en ese aspecto. Así que bien. Bueno gente, de lo vamos contra un Hero. Nos va a tocar ir primero creditazos a este vampiro. Vamos allá. Historia de Teje Sombras contra Contacto Dracónico. Lo bueno, le vamos a quitar poco a poco cartas del deck extra, haciendo que se le complica un poco la partida del Hero. Aunque en estos casos igual, como jugamos más luz que otra cosa, no viene del todo perfecto. En fin, Sirviente Nadir, tiramos Grista. Cae Eclesia, buscamos carta. Desterramos, bajamos Maximus. Tiramos al cementerio 2 cartas. Abcalone y lo que sería Titanic Lag. Muy bien, tenemos Bestia, tiramos al cementerio, acortamos más el mazo, colocamos 3 cartas y buscamos en este caso a el buen Ashiyan. El vato tiene sólido, va a bajar carta y nosotros enchufamos Cisma de una vez. Porque así tenemos Winda y ya no puede seguir bajando cartas. Nada de Super Poli ni esas marranadas. Sumado a que tenemos Punishment, le apuntamos al otro muchacho y así el Stratos no revienta nada. Entidad antigua, le reventamos al otro. Oye, pero Contacto Dracónico, da igual. La razón es muy sencillo, va a voltear su carta y se añade la Super Poli, pero recuerden que ya no puede invocar más por efecto de Winda. Y tenemos Flor Delis. Cae al campo, negamos y no puede seguir invocando de modo especial, haciendo que esto ya realmente sea duelo. Va a dar patadas de ahogado, pero tenemos el campo ya establecido y él no tiene realmente nada. Le pega a lo que sería Winda, no hay nada que reciclar. Activamos Maximus, tiramos entidad, tiramos Malón. Le tronamos a la Set, le hacemos compulsoria a la otra y listo. Le limpiamos completamente el campo, le quedan 5 en el deck extra, está controlado. Podemos activar la habilidad buscar y como viste, reventadísimo el pobre muchacho. Bueno gente, repetición, vamos contra un Yugo, creditazos a este vampiro. Y aquí vamos a ver una jugada chida, aunque eso sí, esto no es parte de la receta final. Ocurre que este vampiro estuvo poniendo la receta poco a poco. Si quieres, puedes meter Kaijus, porque como verás, vienen bien comedia en este mazo. El vato va a ser normal, special take tombor, va por dado, hace la pistola, va por el 5, hace al enlace. Tú dirás, ¿y para qué esa vaina? No te preocupes porque el campo que deja no está mal. Yoyo revive, perfecto, el 5 se revive, va por el 8. Ahora con la habilidad tiene el 7, reviva el 3, tiene Alquimia Magizo Trampas. Ahora tiene Dupli Portal. Coloca cartas, le regalamos un Kaiju bien rico, bajamos a Ariel y vamos por Almirage. Almirage al campo, luego Gunnar, bajamos a la Eclesia. El 10 se va a hacer inafectado, muy bien, a cartas de monstruos, eso sí. Buscamos lo que es Maximus. Maximus cae al campo y activamos el efecto. Y aquí eso sí, igual se pudo haber quedado un poco dormido al no activar cosas como su trampa. Pero, ¿saben qué? Aquí viene lo chido. Tiramos Malón, reciclamos nuestro Kaiju, Dragometa le añade carta, que te añada lo que quieras, hijito, porque ahora te vas a comer otro Kaiju más. Tristemente aquí el vato se va a rendir, pero esta jugada es importante que la conozcan por si se animan a llevar Kaijus, porque sí. Con Malón reciclas, bajas 1, bajas 2, su inafectado se fue a la patada. Y obviamente aquí ya simplemente tira la toalla. De todas maneras tenemos 2 cartas, podemos dejar el campo establecido. E igual el rival, como es Speedroid, tal vez podría haber dado la vuelta a la partida, pero simplemente ya no le dio la gana. Bueno gente, de lo vamos contra un Yugo. Nos va a tocar ir primero, eso sí, esta es la versión con hechicería avariciosa. Aceleración a la transparente de parte del rival y vamos de una vez. Ariel, vamos por Almirage, vamos por Garna seguro. Sirviente Nadir, tiramos al cementerio y tenemos a Eclesia. Se invoca de modo especial, añadimos carta, tenemos Maximus. Vamos a bajarla desterrando al Almirage, tiramos al cementerio 2 cartas, así. Le quitamos cartas del extra deck, con Abcalón añadimos, descartamos y con Heraldo buscamos a Uravis. Vuelvo a repetir que esta es la versión con hechicería avariciosa que ya les habré dicho, que por ahí te puede servir igual como una base si es que no quieres jugar la otra habilidad. En fin, le quitamos 2 cartas, listo, con hechicería podemos devolver y top deckear otra carta, colocamos y añadimos
tenemos a la Xiang y tenemos carta set más lo que sería lo que tenemos en mano. El vato activa habilidad, tiene velocidad de recuperación, genera cementerio de gratis. Darkhold se activa, nos revienta el campo y el buen Ashiyan va a caer. Con su efecto podemos reciclar a lo que sería Maximus y listo. El vato va a descartar, se añade lo que es peón. Cae al campo, añade carta, tiene Take Tombor, perfecto, baja el dado, va a cambiar niveles, hace la pistola, revive materiales, va a cambiar y le tiramos Punishment. Con eso nos quitamos ese dado molesto y con Apkalone reciclamos a Ariel para justamente tirarla de nuevo y quitarle esos recursos del cementerio. Agoita el dado y Autoturbo no tiene bufo, no tiene el dado y no tiene el 5. Eso sí, le duele de una manera bastante asquerosa y aún así va a llegar a su sincronía 10. No mames, Take Tombor se tributa, trae al Duque y tiene velocidad de recuperación para tener Chambara. Utilizando ambas cartas va por Crystal. Llega al campo, se recicla el Autoturbo por efecto de ese Chambara. Cae al campo y pega. Nos quita uno, pega dos, pero no consigue ganarnos. Ahora el vato podría haber hecho moto, sí, pero se arriesga que tengamos alguna hand trap por ahí, así que por eso hizo esta vaina. De todas maneras, si quieren cuéntenla como RP de derrota porque otra no se pudo conseguir de mejor manera. Le tiramos un Kaiju, él se añade carta por efecto de su nivel 10. Sirviente Nadir, tiramos al cementerio a la entidad. Vamos a apuntarle a su carta y obviamente él tiene que negar. El problema, tenemos Maximus. Hechicería avariciosa, podemos así reciclar nuestras cartas del deck extra y por eso se lleva en esta versión. Entidad, reventamos, Malón, reciclamos. El Dragometa le va a añadir cartas, se añade, pero directamente no tiene nada que pueda protegerle. Ahora si explota el cristal, tenemos la Eclesia, buscamos Nexus. Ahora activamos el efecto, vamos a desterrar cartas y se puede invocar. Pegamos 1, 2 y 3 y con esto es duelo. Entonces, si bien la otra versión es mejor porque tiene más consistencia, esta de aquí tampoco está tan mal porque te permite andar reciclando recursos para tirarlos de nuevo del deck extra. Y eso sí, es más dogmática de lo que sería Dogmática Invoked Shadow. Por cualquier vaina, ahí la tienen. Bueno gente, y eso sería todo. La verdad que esta versión es bastante coqueta. Es lo más cercano, como ya te habré dicho, a lo que es jugar en otros formatos esta combinación. Pero tristemente pues Sirviente Nadir, carta que está en Selection Box, que va a salir de la banlist de hecho, y tú dirás, ¿y por qué no esperarte que salga de la banlist para traer el vídeo? Porque la verdad es que cartas a 3 que lleven del mazo creo que pueden afectar demasiado la consistencia y por ahí pues pueden dar problemas. A menos de que Konami saque algo más que esté por ahí a 3 y quieras llevar, pues no vería mucho sentido en cambiar la receta, así que tenlo en cuenta. Y pues nada, creditazos a este vampiro que ha ido con el videaxo. Créditos a los que han llegado hasta este punto del video, así como a los miembros del canal. Al buen Toby, al Immortus, al Jonius, al Zen, al Antonio, al Jinso, al Augusto, al Assassin's Creed, al J Playmaker, Billy 10, Herónimos, Dario Vera, Dani Roche, Infura, Esteban y Franco González. Muchas gracias por todo el apoyo y cualquier cosa pues ahí nos andamos viendo. Adiós.